Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llegavídeos. Todo comenzó cuando quité la batería de mi patinete eléctrico. El sacar las celdas 18650 no fue ningún secreto ni ningún problema, ya que básicamente pegando unos tirones y yendo con cuidado las íbamos a tener todas ya separadas. Les puse unas funditas termorretráctiles que las podemos hacer con un mechero, aunque no va a quedar el resultado final tan bueno como si lo hacemos con una pistola de calor. Así que si vais a hacer este proyecto os aconsejo que invirtáis en esto, una pistola de calor, y como veis se hace súper rápido y el resultado final es semiprofesional. Así que teniendo 40 baterías 18650 dispuestas para hacer algo con ellas, me compré de AliExpress 4 carcasas para convertirlas en 4 powerbanks. Cada powerbank tiene 8 baterías o puede alojar 8 baterías, aunque si no tienes tantas puedes alojar menos, porque todas van en paralelo, así que con una ya podrías hacer funcionar esa powerbank, pero lo mejor es hacerlo con 8 porque tienes mucha más capacidad, mucho más amperios hora. Ahora lo que voy a hacer es separarlas, las que dan más de 4 voltios y las que dan menos de 4 voltios. Esta me dio algo menos, así que la tendré que resucitar, que vimos en un vídeo anterior que os dejaré por aquí arriba, y si no, en la descripción del vídeo, cómo resucitar baterías 18650 que estén muertas, o sea, a 0,01 voltio, da igual, las resucitaremos. Como veis, hemos puesto 8 en paralelo y nos da una carga de 85% del total, por lo tanto tendremos que cargarlo. Ponemos el cristalito protector y ya podemos cerrarla. Va con unas pestañas que, haciendo un poco de presión, las iremos cerrando. Ahí tenemos 85% de batería, se ve súper claro el display y tiene dos LEDs de alta luminosidad para iluminarnos cuando necesitemos, o sea, es powerbank y linternita. Así que procedo a rellenar todas las carcasas de powerbanks que compré en AliExpress, y si sabemos hacer un poquito de cuentas matemáticas nos darán que son 4 carcasas por 8, son 32, y tenía 40, así que aún me hubiera dado para hacer otra más. Nos van a sobrar 8 que ya veremos en qué las ocupo. Vemos que las carcasas tienen dos tipos de forma de cargar, por micro USB y por USB tipo C. Cuando parpadea es que está cargando, así que estas dos ya están cargadas al 100%, ahí vemos. Y nos quedan otras dos que aún no, una al 63 y otra al 90. Una la usaré para cargar tipo C para ver si funciona bien, y la otra mantengo el micro USB. Ahí vemos que está cargando a cámara rápida, y en estos momentos me vino la duda de decir a cuántos amperios estarán cargando, así que puse este dispositivo que lo que te hace es analizar una serie de datos, y vemos abajo a la izquierda que va cargando a 1,61 amperios y 5,12 voltios. Hemos logrado ver. Así que después de unos cuantos minutos ya estuvieron totalmente cargadas. En estos momentos tenía ya las 5 power banks cargadas y listas para funcionar, capaces de generar unos 20.000 mAh, una brutalidad. Si os gusta este proyecto, os dejo en la descripción del vídeo enlaces a las carcasas por si queréis replicar el proyecto, y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos.